Y estamos en vivo. Hola, muy buenas noches, amigos del Valle de México desde su raíz. Continuamos con esta serie de conferencias virtuales y hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que yo quiero mucho, creo que es recíproco. Para mí es un honor, un gusto, recién doctorada por la UNAM, una grande compañera, amiga híjole, no terminaré de hablar todos los calificativos de mi querida amiga Sixian de Olarte. Y sin más preámbulo, Roesterio, por favor, si puedes dar la presentación de nuestra querida Sixian del Arte, por favor. Claro que Bienvenida. sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Pues nuevamente nos encontramos aquí en nuestra 7ª conferencia de Sabías de Raíz en vivo. Y pues hoy tenemos un tema muy interesante, amigos. Y déjenme presentarles a nuestra ponente que nos acompaña esta noche. Ella es la doctora Sixian Hernández de Olarte. Es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación se enmarcan en la historia de las mujeres, con énfasis en la vida conventual femenina novohispana, indias nobles y su incorporación a las instituciones de la Iglesia y en las religiosas ante la Inquisición, así como en el periodo de la Guerra de Independencia de México, particularmente en la provincia de Chaco. Ella es miembro de los seminarios permanentes, los conventos de monjas, arquitectura y vida cotidiana, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. También Vida Conventual Femenina Novohispana del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Y Ecos del Pasado, Voces del Presente, desde la Tierra Fría de los Volcanes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran Doña Paula Jacinta Gómez, una india noble y su camino para profesar en el convento de Corpus Christi. En la revista Relatos Históricos en México en el 2023. En el artículo A leer los actos libros, tuvo un engaño y se confundió Sor Elena de la Cruz y su juicio inquisitorial en 1568. En la revista argentina Itinerantes en el 2020 y Edictos, Confesionarios y Monjas en el Boletín de Monumentos Históricos del INAH en el 2019. Actualmente escribe sobre la Guerra de Independencia en el capítulo Entre dos frentes insurgentes y realistas en Tenango Tepocula, año 1810-1814 del libro Ecos del Pasado, Voces del Presente. Tenango del Aire y la Tierra Fría de los Volcanes en el año 2023, con el capítulo Un pueblo durante la independencia de México, Ozumba, 1810-1821, del libro Ozumba, Arte e Historia, publicado por el Gobierno del Estado de México en el año 2014. Y el día de hoy, esta noche, nos va a hablar nuestra querida doctora Sixian el tema 3 indias nobles de la provincia de Chalco y su camino hacia la profesión en el convento de Corpus Christi en el siglo XVIII. Doctora Sixian, bienvenida. Adelante. Muchas gracias chicos por la invitación, muchas gracias también por la presentación. Y bueno, esta noche cuando mi querido amigo Juan Garcés me dijo qué tema podría compartirles, la verdad es que pues se me vino a la mente un trabajo que ya vengo desarrollando desde hace un año y que ha dado frutos en uno de los artículos del que ya se mencionó, y son 3 mujeres de la zona de los volcanes del Valle de México que vivieron en el siglo XVIII, y son mujeres que para mí significan que existieron mujeres activas, que existieron mujeres preparadas. Entonces yo elegí este tema, 3 indias nobles, ahorita vamos a ver por qué, y vamos a ir viendo el espacio, vamos a ir viendo algunos conceptos para poder entender a estas mujeres y la importancia que tuvieron. Entonces, pues sin más preámbulo, pues iniciamos. En el título, bueno, ustedes ya vieron que voy a hablarles un poco también, sí, de estas mujeres, pero también de su camino para profesar en un convento.
Entonces, lo primero que a mí me gustaría explicarles un poco es por qué eran importantes los conventos de monjas en el siglo XVIII. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el... ¿Ya se está viendo la diapositiva? Ah, ok, listo, ya está ahí. Pues bueno, como yo les comentaba, yo me dedico a estudiar historia de mujeres y particularmente hablando de la vida conventual femenina en el periodo novohispano, es decir, cuando México estaba dominado por los españoles, nuestros 3 siglos que se denominan el virreinato. Entonces, en ese tiempo era muy importante en los conventos de monjas. Actualmente podríamos pensar que los conventos, y en efecto es así, pues están menguando un poco, ¿no? Pues ahorita podríamos pensar qué mujeres quieren ser religiosas y en realidad, pues en la actualidad solamente las que tienen mucha vocación, ¿no? Son muy religiosas y tienen el deseo de verdad, pues de dedicarse a la vida a la iglesia, ¿no? En el periodo novohispano esto era muy importante, inclusive ser religiosa se veía como el estado de mayor perfección para una mujer. ¿Por qué? Bueno, sabemos que en el México virreinal la sociedad era demasiado religiosa. Casi la religión católica estaba inmiscuida en todos los ámbitos. Entonces, cuando se comenzaron a fundar conventos de monjas, se creía que ellas tenían una función muy especial. Tenían muchísimas, y ahorita lo vamos a ver un poco, pero la principal era que dentro de una sociedad muy religiosa, ser monja, es decir, ser simbólicamente o casarse con Cristo, era una gran ventaja para las ciudades. ¿Por qué? Pues porque estas mujeres se consideraban intermediarias entre Dios y los hombres, ¿no? Entonces, bueno, a partir de sus rezos se creía que podían obtener beneficios la sociedad. Pero ahora, no cualquiera podía entrar como religiosa. Solamente estas instituciones femeninas fueron fundadas básicamente para la élite española y criolla de la Nueva España. Es decir, las que eran de grandes familias, como hacendados, como comerciantes. Por eso les voy contando ahí que básicamente era un estado muy privilegiado y además tenía muchísimo honor. En la Nueva España se fundaron 57 conventos en total desde el siglo XVI hasta el XVIII de distintas órdenes religiosas y bueno, como les dije, tenían una función muy especial, que era básicamente ser intermediarias entre Dios y los hombres, ¿no? Pero también tenían otras funciones como, por ejemplo, ahí se educaban, por ejemplo, algunas niñas de los nobles, sobre todo, y fungían como instituciones de educación. De hecho, yo me acerqué a los conventos de monjas en el periodo novohispano justo porque a mí me interesaba la historia de la educación de las mujeres y eran las instituciones por excelencia para educar. Existían otras, existían algunas escuelas, habían profesores particulares, pero básicamente tenía mucho prestigio que una mujer de la élite, obviamente española criolla, se educara en los conventos de monjas. Algunos de ellos también fungieron como instituciones crediticias, porque inclusive eran básicamente como bancos, prestaban a los hacendados, algunos de ellos, dependiendo de la orden. Y tenían una función social también muy importante porque a través de algunas biografías de ellas o algunas de voz en voz que iban pasando, pues se daban algunos ejemplos de conducta y de virtudes cristianas, ¿no? Como la humildad, como la oración, como perdonar al prójimo, etcétera. Entonces, bueno, estos eran los conventos de monjas en el periodo novohispano. Ahora, desde el siglo XVI se intentó que la población indígena, las mujeres indígenas, tuvieran un espacio propio, pero se les consideró como muy nuevas en la religión. Entonces, esta idea del siglo XVI se descartó y aunque hubo intentos de que algunas mujeres indias entraran a estos conventos, que como les dije eran instituciones súper exclusivas y de mucho prestigio, no se logró hasta el siglo XVIII. De hecho, hubo una orden desde España que se les prohibió profesar porque consideraban que no era su tiempo todavía, ¿no? Seguimos, por favor. Como les dije, en el siglo XVIII, pues no había espacios para las mujeres indias. Si bien en los conventos de monjas podían entrar
como sirvientas, algunas entraron como donadas, es decir, eran mujeres que entraban a los conventos de monjas, pero no podían profesar, solamente podían vivir ahí como religiosas, pero nunca hacían básicamente nunca profesaban, nunca hacían los 4 votos que hacían las religiosas, que era pobreza, obediencia, castidad y clausura. En el siglo XVIII, ahora sí vamos entrándolo un poco a los espacios que vamos a hablar, en el siglo XVIII, a mí me interesó mucho empezar a rastrear a estas mujeres tan importantes de la zona, ¿no? De los volcanes del Valle de México. Y entonces yo comencé, como les dije, a rastrearlas a partir de los archivos de los conventos de monjas, básicamente uno en especial que vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, el tema yo les puse, mi tema es 3 indias nobles de la provincia de Chalco. ¿Pero qué era la provincia de Chalco? Bueno, en el periodo novohispano, la Nueva España se dividía en distintos territorios, ¿cierto? Para el siglo XVIII se le denominó provincia de Chalco a una zona que estaba en el suroriente de la Cuenca de México y que actualmente es esta zona que nosotros conocemos como el suroriente del Estado de México, ¿no? Municipios como Ixtapaluca, Chalco, Amecameca, Valle de Chalco, que lo incluía, Atlautla, Ecatzingo, etcétera. Entonces, bueno, ustedes están viendo en el mapa de la Nueva España, donde se nota cuál era la zona de la provincia de Chalco, y entonces yo me voy a enfocar en 3 mujeres, una de Chalco, una de Amecameca y una de Ozumba. Entonces, estos ya estamos ahora ubicados un poco en el tiempo. Nosotros conocemos esta zona porque básicamente muchos de los seguidores de su página, pues bueno, somos de la zona y sabemos que esta zona se caracterizaba mucho por, bueno, estar al pie de los 2 volcanes que ustedes están viendo en el mapa, pero esta zona era muy importante para el periodo novohispano porque se le denominaba el granero de la Ciudad de México. Sabemos que nuestra zona es y fue agrícola mayormente, muchas de las actividades económicas, y entonces básicamente cereales, algunos frutos, algunas verduras, eran quienes se iban a la Ciudad de México y de ahí se alimentaba mucha de la población en el periodo novohispano. Ahora, esta zona también fue muy importante porque tenía mucha población indígena y vamos a hablar particularmente de un tipo de población indígena que se le denominó la nobleza. La nobleza indígena se dividía en 2 grandes categorías, los caciques, que eran los descendientes de los reyes prehispánicos, y los principales, que eran básicamente, bueno, los familiares de estos reyes, ¿no? Un gran historiador de la zona del periodo novohispano, Tomás Jalpa, en uno de sus textos que se llama La ciudad indígena en Chalco en el siglo XVI y XVII, él nos cuenta que esta nobleza indígena de esta provincia de Chalco comenzó a utilizar el término cacique y principal, esta nobleza, como juntos, ¿no? A veces se diferenciaba un poco en otras zonas, por ejemplo, yo lo he visto como en el caso de Puebla, en Cholula, pero la provincia de Chalco, Jalpa dice que lo utilizaban básicamente juntos. Entonces, bueno, esta nobleza era, sí, la nobleza prehispánica también, pero con la llegada de los españoles, esta nobleza comenzó bueno, básicamente eran algunos, tenían lazos con los españoles porque ellos fungían como los intermediarios entre los españoles y entre la población indígena en general. Entonces, este tipo de población indígena es de la que estas mujeres que yo les voy a platicar ahorita son de donde pertenecían. Esta nobleza, bueno, tenía algunos privilegios por parte de la corona española, que era como, algunos de ellos podían ser educados, algunos de ellos también tenían sus tierras propias, no pagaban tributo a la corona española, algunos indios que no eran nobles trabajaban para ellos, podían ser parte del gobierno indígena de los pueblos. Sabemos que en los pueblos había, la población tenía obviamente su gobierno indígena con gobernadores, alcaldes, fiscales, etcétera, y los nobles indígenas eran parte de este gobierno. También se les permitía vestirse como españoles y la utilización de un término muy importante que era el don y doña.
y que esto significaba que eran parte de la nobleza y les daban prestigio. La que sigue, la diapositiva que sigue, por favor. En la provincia de Chalco les voy a contar que había, obviamente, como les dije, muchísima población indígena y también la élite indígena fue muy importante. Ahorita vamos a ver un poco, pero bueno, ahora entrando ya de lleno a lo que les voy a comentar es, ok, ya hablamos de por qué es importante los conventos, ya hablamos de la nobleza indígena, ahora vamos a hablar de un suceso que ocurrió en el siglo XVIII. Como les dije antes, en los conventos de monjas no se permitía que las indígenas mujeres profesaran. Pero en el siglo XVIII comenzó a haber un cambio muy importante primero en las leyes de la corona española y después empezó a haber un cambio también de mentalidad hacia la población indígena. Básicamente el rey Carlos II comenzó a dar órdenes reales que se denominan cédulas reales en 1691, pero sobre todo la de 1697, donde él dice que la población indígena puede compararse la nobleza con los españoles. Entonces da permiso para que se eduquen, da permiso para que puedan tener acceso a instituciones gubernamentales, políticas, de guerra y, ojo, religiosas. Entonces, en este contexto político de España, aparece un personaje muy importante, Baltasar de Zúñiga, el que ustedes están viendo en pantalla, que fue el virrey de la Nueva España de 1716 a 1722, y él se le ocurre una idea. Tiene comunicación con una monja, Sor Petra de San Francisco, de un convento de la Orden de las Clarisas, y dice, ¿por qué no crear un convento exclusivo para indias? Él dijo que podía ser algo muy interesante y entonces se abrió una investigación que era más o menos un poco lo que funcionaba en el periodo novohispano. Baltasar de Zúñiga manda la petición para que se abra este nuevo convento y el Consejo de Indias, que era justo un consejo del rey, que a través de ellos pasaban algunas ideas de la Nueva España y de otros territorios en América, el Consejo de Indias dice, ok, mándenme las averiguaciones. Entonces se hacen estas averiguaciones, se preguntan muchos religiosos si creen que ahora sí las mujeres indígenas podían ser listas para tener este prestigioso lugar como tener un convento en una sociedad tan religiosa como les dije hace rato, y se escuchan muchas voces. Algunos dicen que sí, que están listas, algunos dicen que no, algunos consideran que no iba a ser que iba a ser impensable que las indias se pusieran a la par de las españolas y de las criollas al tener un convento para indias exclusivo, pero algunos sucesos en España ayudan a que Valero pueda tener al final la fundación. Llega al poder Luis I en estas fechas, más o menos 1719, 1720, y pide que Baltasar de Zúñiga se vaya a España como presidente del Consejo de Indias, el que yo les acabo de comentar hace rato. Entonces, él desde ahí, obviamente con el poder que tenía, ayuda a que Luis I apruebe la fundación del primer convento para indias nobles en Nueva España. Esto fue un logro muy importante para toda la población indígena de Nueva España, porque finalmente las mujeres tendrían un espacio propio y podrían desarrollarse intelectualmente, como les dije, porque era una institución netamente educativa, y también espiritualmente en una sociedad tan importante y tan religiosa, como les comenté. El convento se denominó de Corpus Christi, es la imagen que ustedes están viendo del templo del convento de Corpus Christi, y se inauguró en 1724. Este convento todavía se pueden ver, de hecho, algunas de la portada de lo que ustedes están viendo ahorita. Si se acuerdan un poco de cómo está la Alameda Central, ahí está el hemiciclo a Juárez, y justo frente al hemiciclo a Juárez estaba el convento de Corpus Christi. Todavía se puede ver la portada y actualmente es el archivo de notarías. Entonces, funda el convento de Corpus Christi
Y después de su fundación comenzamos a ver que muchísimas mujeres indígenas nobles, obviamente de la Nueva España, querían profesar. En esta idea tan religiosa que existía en la Nueva España, imagínense ustedes la lista de mujeres que querían entrar como religiosas al Corpus Christi. Entonces, la que sigue, por favor. Pues hay muchas mujeres pretendientes a ser religiosas. Para que una mujer pudiera entrar al convento de Corpus Christi, básicamente se les pedía que comprobaran ciertas cosas muy importantes. Primero, tenían que comprobar que en verdad eran parte de la nobleza indígena de sus territorios, que eran indias puras, es decir, que su familia no era mestiza, no se hayan mezclado con españoles o criollos o negros, que tuviera buena reputación, que su familia tuviera mucho prestigio en sus poblaciones, que no estaba interesada y que no había tenido como alguna idea de casarse, que tuviera buena salud. Básicamente esto se pedía a casi todas las mujeres que entraban como religiosas. Entonces, este tipo de cosas también nos muestra un poco la importancia de esos conventos. Como yo les dije al principio, no cualquiera podía entrar. Ahorita, bueno, desgraciadamente muchos conventos inclusive pues están buscando quien quiera, ¿no? Ser religiosa. En el periodo novohispano ser religiosa era muy importante, muy, pero demasiado importante para una mujer. Entonces, lo que pasaba es que una joven o una mujer un tanto, dependiendo de las edades, yo he encontrado los expedientes que llegaron desde los 15 años, que era también la edad en la que se pedía que debían entrar al convento como novicia. He encontrado desde 27 años, 22 años, 18 años, 15 años, etcétera, y pedían ser religiosas. Entonces, habría una investigación y esta investigación se le denominaba informaciones. Ustedes en sus pantallas están viendo el libro de informaciones del convento de Corpus Christi. Este libro es el tomo 1, es decir, inició desde que se fundó el convento en 1724 y es el primer tomo. De hecho, yo he tenido la oportunidad de ver los otros 4 tomos, pero este es muy especial. Hay una historiadora que es pionera en estudios de conventos de monjas que se llamaba Josefina Muriel, y él decía que este libro de informaciones estaba perdido. En realidad, no, en realidad está en el convento y justo en este libro de informaciones es donde vamos a encontrar datos de estas 3 mujeres que yo quiero presentarles esta noche y que pertenecían a nuestra zona, ¿no? Del Valle de México. Ahora, en este libro de informaciones se registraba, se hacía como les dije, una investigación. Entonces se asignaba a un fraile, en este caso, porque el convento de Corpus Christi dependió de los franciscanos. Entonces, sabemos que la orden femenina de los franciscanos son las clarisas, porque bueno, nosotros sabemos que San Francisco fundó su orden, después Santa Clara lo siguió, y entonces Santa Clara, las clarisas, son la orden femenina, ¿no? De los franciscanos. Para el caso de las clarisas, entonces era un franciscano quien se asignaba para ir a investigar a estas mujeres y de verdad ver si tenían estas aptitudes religiosas y tener toda esta nobleza y todas estas cosas que se les pedía a las mujeres para poder entrar a los conventos. En este caso, particularmente al convento de Corpus Christi para indias nobles de Nueva España. Entonces, bueno, se hacían unas informaciones, estos hombres iban y ¿cómo le hacían para investigar si de verdad ellas eran nobles o no? Básicamente, lo que hacían es que buscaban testigos y estos testigos registraban, se les daba ciertas preguntas y ellos pues los registraban, quedaba unos papeles y estos papeles se llevaban a los conventos y a partir de ahí se decía si la aceptaban o no como novicia. Entonces, bueno, es lo que yo tuve acceso para poder conocer un poco de las familias de estas mujeres. Yo tuve acceso justamente al libro de informaciones.
Este libro que, como yo les decía, se pensaba que estaba perdido y la verdad es que no, están aquí de estas mujeres. Lo que nosotros podemos ver en muchas de las informaciones es cómo utilizan estratégicamente la forma, señalan estratégicamente ciertos elementos para poder beneficiarse y poder entrar a este convento de monjas, como utilizar a españoles como testigos, que esto nos ayuda mucho a ver la relación que había entre españoles y nobleza indígena en los pueblos, y vamos a ir viendo poco a poco entonces cómo a veces pensamos que la población indígena estaba peleada con los españoles y la verdad es que no, por lo menos la élite. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y de la primer mujer que yo les voy a hablar, y vamos a ir viendo algo de sus estrategias, como les dije, que utilizaron para poder entrar al convento de Corpus Christi, y también conocer a ella y a su familia, es a María Paula de Cristo, o Paula Gómez. Antes de ser religiosa se llamaba Paula Gómez. Ella era de Chalco y ella nació pues como a principios del siglo XVIII. De ella yo tengo un libro, un artículo escrito en lo que se dijo hace rato, en la revista Relatos e Historias. Ella era de Chalco y en su libro, en el libro de informaciones podemos ver que ella utiliza lo mismo que se le está pidiendo para poder sobresalir. Por ejemplo, yo les puse ahí subrayados, espero que se vea algunas de las cosas que dice sus libros de informaciones, como que, bueno, ella en principio pone que ella, tanto ella como sus padres, eran don y doña. Recuerdan que hace rato yo les dije que estos términos pues significaban nobleza, significaban prestigio en los pueblos, y entonces que de entrada yo utilizaba estos términos significa que pertenecía a la nobleza indígena. Es decir, los testigos están afirmando que ella era parte de esta élite indígena, ¿no? Y además también señala que sus abuelos, Andrés Gómez y Melchora de los Reyes, pero su abuelo Andrés y su otro abuelo Francisco de los Reyes habían sido alcaldes y habían sido uno alcalde y otro fiscal. Entonces, están utilizando esta información para dar a entender que, bueno, sus familiares eran parte de esta élite que pertenecían al gobierno indígena. El gobierno indígena, bueno, como les dije hace rato, pues estaba a la cabeza del gobernador, tenía regidores, tenía alcaldes, y que ella haya señalado que su abuelo había sido alcalde significaba que él era el representante para impartir justicia más importante del pueblo. Y para ser un alcalde, pues sabemos que se necesitaba que este personaje pues supiera leer, escribir, tener buena solvencia económica, tener buen carácter para justo impartir justicia. Entonces, ella está diciendo que su familia pues era importante. Que también haya dicho que su abuelo había sido fiscal, el fiscal de la iglesia, eso significó que también era una persona muy respetable dentro de la comunidad, porque ser un fiscal dentro de la iglesia se necesitaba a una persona confiable, porque iba a ser quien iba a manejar toda la economía de la iglesia y que iba a organizar las fiestas patronales, que en ese momento eran súper importantes en una sociedad, como les repito, una sociedad súper religiosa como fue la Nueva España. Entonces, bueno, Paula de Cristo y todas las otras dos que vamos a hablar ahorita, ella está señalando a sus familiares como don y doña, y esto está siendo un elemento importante para resaltar, para que veamos cómo están utilizando justo lo que se les está pidiendo, cómo lo están resaltando para que se muestre su nobleza primeramente, ¿no? Sor María Paula de Cristo entró al convento de Corpus Christi el 30 de enero de 1734. En ese periodo, en el periodo novohispano, se pedía que pasaran un año de noviciado, y ustedes están viendo en la pantalla una imagen del libro de profesiones del convento de Corpus Christi, donde dice que ella profesó el 6 de febrero de 1735. La que sigue, por favor. Y bueno, mientras se carga la siguiente diapositiva, les voy a contar que justamente fue Sor Paula quien utilizó testigos o pidió que fueran sus testigos españoles,
Y estos españoles, muchos de ellos pues eran, uno de ellos era dueño de un rancho, otro era, había sido parte de que organizaban también en la iglesia con la familia de Paula, y entonces esto nos habla de una relación cordial, inclusive de amistad, dentro de la élite indígena con algunos españoles. La segunda mujer de las que yo le voy a hablar fue Josefa María, y ella era originaria de Amecameca. Esta indígena noble tiene un caso muy interesante que lo estoy profundizando justo para un artículo, espero que salga el siguiente año, porque, como les dije, uno de los requerimientos para poder entrar al Corpus Christi era de verdad mostrar que eran de raza pura, como se decía en el tiempo, ¿no? Es decir, que no tuvieran mezcla de españoles, negros, etc. Algo bien interesante y que me llamó muchísimo la atención de ella es que su padre, según los testigos que se buscaron en Amecameca, su padre era de Filipinas. Es decir, no existía la certeza tal cual de decir que su papá era un indígena puro de Nueva España, porque su papá venía de Filipinas. Aquí lo súper interesante de María Josefa es que es su mamá, y aquí volvemos a resaltar la importancia de las mujeres. Fue su mamá, doña Antonia de la Concepción, quien le está dando la seguridad de decir que ella es india pura. Cuando se busca a los testigos, ellos dicen, bueno, nosotros sabemos que su papá, don Ignacio Roa, venía de Filipinas, no sabemos de sus abuelos, no sabemos si eran indios puros o no, pero lo interesante en el expediente que está aquí subrayado en rojo es que dice que sus buenas operaciones, es decir, su buena conducta, te daba como prueba que era de sangre noble. Y aquí está, como les digo, está súper interesante porque entonces es la línea materna quien le está dando a Josefa María esta fuerza para poder decir que era india pura e india noble, y porque ni siquiera sabemos si su papá era un indígena noble. Y entonces es su mamá, al lado materno, quien está dándole esta seguridad. Ahora, para poder un poco salir victoriosa en esta duda que podían tener sobre su pureza y su nobleza, los testigos dicen que, bueno, que tanto sus abuelos, don Diego José y doña Melchora María y don Juan de Santa María, sus dos abuelos hombres, habían tenido oficios honrosos en la República de Indios, es decir, en el gobierno. Y que al final, pues vemos que ella al final manda, básicamente cuando se hacen estas informaciones se mandan al convento, los frailes franciscanos las aprueban o no las aprueban, y después las mandan a las autoridades de los conventos, en este caso la autoridad del convento Corpus Christi, es decir, la abadesa o madre superiora, la maestra de novicias y otras monjas que se denominaban madres de consejo porque aconsejaban a la madre superiora. Y como se están viendo en la imagen de abajo, en estos expedientes, que les he de decir que todos estos expedientes están en el archivo del convento de Corpus Christi, dice que sus informaciones aparecieron como buenas, les parecieron como buenas. Ella entra al convento el 13 de julio de 1752 y al final profesa el 17 de junio de 1753 con el nombre de Sor Josefa María. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, para pasar ahora a otra mujer, es ahora el caso de una mujer de Ozumba, ella llamada Manuela Antonia, y lo aquí interesante, bueno, que se está resaltando, pero que básicamente todos los expedientes se resaltan, yo solamente estoy dándole como ejemplos dependiendo de una mujer, es también se pedía que las mujeres que entraran a los conventos debían tener una preparación elemental por lo menos, es decir, que supieran leer, escribir,
lo que se le denominaba en ese tiempo oficios mujeriles como tejer, bordar, pintar, tocar algún instrumento, etcétera. Y también debían mostrar eso, sus testigos de sus informaciones, que ellas tenían una educación religiosa, pero también una educación intelectual, por lo menos básica, ¿no? Porque como les dije, los conventos eran centros de intelectualidad femenina muy importante. Ahora, todas ellas, o estas tres de las que yo les hablé, y todas las demás que también tuvieron que pasar esta etapa de sus informaciones, sus testigos también recalcaron eso, que eran mujeres que estaban preparadas, que sabían leer, que sabían escribir, y esto es muy relevante porque pensemos que en el periodo novohispano muy poca gente sabía leer y escribir. Inclusive existieron algunos españoles o algunos criollos que no lo sabían, que no sabían leer y escribir. Y que una mujer indígena, noble, pero finalmente indígena, supiera hacerlo, nos está hablando de mujeres preparadas, de mujeres que recibieron una educación cuando eran niñas, sí de sus abuelas, sí de sus mamás, pero también están hablándonos de unas mujeres que desde niñas las están preparando intelectualmente, algunas de ellas, inclusive, cuando se fundó el Corpus Christi, una de sus fundadoras, de las que le hablé hace rato, Sor Petra de San Francisco, escribió a favor del convento diciendo que ella en su convento de San Juan de la Penitencia, se llamaba el convento de donde ella salió, estaba educando a niñas indígenas nobles. Eso entonces nos está hablando de un sector de la población indígena que estaba preparada. Y más allá de eso, resaltar también que eran mujeres. Cuando hablo un poco del tema, de este tema, básicamente lo que digo siempre es, a veces tenemos la visión de que la población indígena de nuestro pasado e inclusive de nuestro presente son solamente como entes que están ahí nada más para obedecer y que no tienen alguna preparación y que no son, que no se desarrollan básicamente en alguna tarea intelectual. Eso es un poco lo que se decía en el siglo XVIII de estas mujeres cuando se intentó crear un convento para ellas. Y se decía, no, es que las mujeres y los hombres indígenas, pónganlos a hacer algo manual, algo como una máquina, sembrar, no sé, pero a irse a una universidad, ir a un convento a educarse, ir a hablar de religión, de teología, no, eso no. Eso fue alguno de lo que se dijo contra el Corpus Christi. Al final, como vimos, se fundó. Pero esto también nos ayuda a ver a mujeres que estaban preparadas. Entonces, lo que yo quiero resaltar en el caso de Sor Manuela Antonia es que en sus informaciones los testigos están diciendo que ella era una joven que era educada, como está ahí subrayado, que estaba educada y que su familia, don Domingo de San Martín y su mamá Antonia López le habían dado una educación religiosa, pero también intentaron darle una educación más allá. Como les dije hace rato, muchas de estas mujeres nobles, indígenas nobles, se educaron o con monjas o se educaron, quiero pensar también en algunas escuelas que como unas muy famosas del periodo novohispano que se denominaban Escuela de las Amigas, donde muchas criollas y españolas se educaban. La misma Sor Juana Inés de la Cruz dice que ella se educó, sus primeras enseñanzas fueron en una escuela de las amigas que se encontraba en Amecameca, y yo quiero pensar que la nobleza indígena también tuvo acceso a este tipo de educación. Entonces, de esta mujer están resaltando que, bueno, sabía leer, sabía escribir, sabía hacer oraciones, era obediente, era fiel, etcétera, para poder tener este acceso a esta institución exclusiva para ellas. Finalmente, Manuela ingresó al convento de Corpus Christi el 10 de febrero de 1754 y un año después profesó el 24 de febrero de 1755 con el nombre de Sor Manuela Antonia del Corazón de Jesús. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ya para ir cerrando un poco la charla, quiero comentarles que el Corpus Christi, como les he venido repitiendo y lo insisto mucho porque es de verdad muy relevante decirlo,
como todos los demás conventos para españolas y para criollas, fue una institución religiosa femenina exclusiva. No cualquiera podía entrar, y la muestra que están estas 3 mujeres de la zona de los volcanes de la provincia de Chalco significa que era un lugar importante, y sí, justo porque estaba muy cerca de la capital, la Ciudad de México, que era una zona muy importante de población indígena, y que dentro de esta población indígena había una élite también tan importante que tuvo acceso a esta institución tan exclusiva y tan prestigiosa para mujeres indígenas. El Corpus Christi fue el primero. El Corpus Christi, imagínense ustedes, el primer convento fundado en 1724. Al principio se consideró que podía solamente albergar a 18 mujeres o 20 mujeres. Imagínense, toda la población indígena de la Nueva España, un mapa ustedes lo están viendo ahí, y solamente albergar a 18 o 20 mujeres. Con el tiempo se pudo crear un poco más, o más bien el permiso para que llegaran otras mujeres más, pero solamente pudieron ingresar al convento de Corpus Christi 33, y entonces tenía que esperar a que alguien se muriera para poder aceptar a más. Entonces, como les dije, era un espacio sagrado porque las monjas eran muy respetadas dentro de la sociedad novohispana. Era un espacio intelectual muy importante porque eran instituciones como tales, educativas para una población femenina, y era una institución tan, pero tan importante que muchas de estas mujeres podemos ver, o bueno, yo tuve el acceso a su archivo particular, vemos a mujeres que están escribiendo, vemos a mujeres que están leyendo, he tenido la oportunidad de entrar a ver algunos de sus libros antiguos y están ahí, y es la muestra de que fueron mujeres activas, de que fueron mujeres intelectuales, que fueron mujeres lectoras, que fueron mujeres escritoras, y bueno, se dio tanto y fue tan importante para la población indígena de la Nueva España este convento, que después se fundaron otros 2. Uno en lo que actualmente es Morelia en 1737 y otro en lo que actualmente es Oaxaca en 1782. Esto nos habla de que la población indígena quería tener más espacios dentro de este círculo sagrado que siempre les dio prestigio. Inclusive existieron otros 2 intentos más. Primero para que se fundara en Puebla y otro en Tlatelolco, después otro intento en Puebla, después otro intento en Guadalajara, y también hay datos de que se intentó crear uno en lo que actualmente es Durango. Estamos viendo entonces intentos de la población indígena para que sus mujeres y las mujeres propiamente también estaban intentando buscar más espacios para ellas, que les ayudara a desarrollarse intelectualmente y espiritualmente sobre todo. Hay una mujer en específico, no era de la zona, pero una de ellas, María de Santa Coleta, que tengo registrados muchos de sus escritos, sabían leer, sabían escribir, tenían firma, vaya, que alguien tuviera firma en el Perú hispano, donde la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, nos habla de mujeres preparadas. En algunos textos que yo he escrito, sigo diciendo que este espacio indígena femenino fue un espacio muy especial para las mujeres porque les dio esa posibilidad de sí vivir su religión, pero también vivir su intelectualidad plenamente. Y como vemos, encontramos la presencia de mujeres de la zona de la provincia de Chalco, y esto nos muestra que entonces no solo ellas, es solamente una muestra, sino que en el transcurso de la historia podemos encontrar a muchas mujeres activas, apasionadas, inteligentes, y que están ahí en la historia como una muestra de que así eran las mujeres y de que así son muchas de las mujeres indígenas de México, pero también de toda la población mexicana, ¿no? Que mujeres están ahí buscando espacios para prepararse ahora actualmente en universidades, teniendo trabajos, etcétera, pero que sepan un poco de estas mujeres del pasado. Creo que nos ayuda mucho a valorar entonces estos esfuerzos que se están haciendo justo para que la mujer en la actualidad, y sobre todo la mujer indígena, porque a veces están muy relegados,
tenga estas preparaciones y este desarrollo y sobre todo estos espacios para que puedan encontrar un espacio que sea propio de ellos y que les ayude mucho a tener estas preparaciones intelectuales y a desarrollarse como comunidad y a desarrollarse como mujeres. Con esto termino y pues muchas gracias por haberme invitado, muchas gracias por haberme ayudado también a pasar las diapositivas y muchas gracias por este espacio que yo siempre digo que son muy importantes, es muy importante la difusión histórica y la verdad es que los felicito por estos espacios y gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, amiga Sixian, doctora Sixian, perdón. Yo me quedé embelesado y creo que es la vez que más he escrito. Bueno, tomé muchas notas porque me parecieron, me diste muchos datos muy interesantes. Tenía algunas preguntas al inicio y bueno, me las fuiste respondiendo con el paso de tu ponencia, de tu charla. Me pareció muy, muy impresionante, muy interesante, como siempre, cuando te escucho hablar de las mujeres, híjole, me causa una serie de ideas muy interesantes que, bueno, porque lamentablemente pues se ha relegado, ¿no? Como tú lo señalaste. Pero bueno, ahorita voy a la parte de los comentarios, de las preguntas. Estéreo, ¿cómo vamos en el chat? Sí, sí, sí. Igualmente hago un breve comentario con ellas, doctora Sixian. No entendía yo muy bien al inicio y les comento a los amigos que nos ven, ya está inclusive en el título, ¿no? En el título, perdón, le dije, es correcto. Y ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo bien el título. Y muy, muy interesante. Nos fuiste llevando de la mano, paso a paso, para poder entender toda la situación de estas mujeres. Y efectivamente me quedé así. He pasado por ahí y no sabía yo de la historia de este lugar, ¿no? Pero muy interesante. Vamos a ver qué es lo que nos dicen nuestros amigos en el chat, por favor. Nos comenta nuestra amiga María del Carmen Martínez. Dice, yo me dedico a estudiar historia de mujeres. Muy buenas noches, gracias por compartir y muchas gracias. Raquel Carrillo nos dice que excelente tema. Nuestro amigo fiel y también ponente, José Flores, muy buenas noches. Gracias por la ponente. Mi hermana fue religiosa. ¿Es lo mismo monja que religiosa? A ver, tenemos ahí una primera pregunta, doctora Sixian. Ok, sí, en la documentación del periodo novohispano, lo que yo he visto es que sí, se utiliza como sinónimo. Monjas, religiosas, sorores, son como sinónimo. A veces se diferencian mucho o se intentan diferenciar dependiendo del contexto que encuentres la documentación o lo que diga la documentación. En el periodo novohispano, como les dije, las monjas tenían muchísimo prestigio y como les dije, no cualquiera podía entrar. En el convento de Corpus Christi fue una institución que no se les pidió dote, justo porque se consideró que como iba a seguir la primera regla de Santa Clara, que es básicamente vivir en pobreza, pues no era necesario tener tantos lujos. Pero hubo otras órdenes de mujeres como las concepcionistas o jerónimas, que se les pedían dotes. Entonces, estas dotes o dinero que tenían que dar cuando entraban las religiosas, pues podía llegar a ser de entre 1,000 pesos en el siglo XVI hasta 4,000 pesos en el siglo XVIII. Entonces, en ese periodo era muchísimo dinero. Como les dije, no cualquiera podía entrar. Eran instituciones de élite. Entonces, hubo otras mujeres que también se intentaron vivir una vida religiosa. A estas mujeres se les denominó beatas. Vivían afuera, vivían en casas, algunas vivían solas, algunas se juntaban en alguna casa, y a estas beatas también en la documentación aparece como religiosas o beatas. Entonces, dependiendo de la documentación que tú vayas encontrando, pues puede decir que se les llame religiosas como a las beatas para diferenciarlas de las monjas. Pero cuando estamos hablando de un documento que está hablando solamente de monjas, pues sí, religiosas y monjas es como sinónimo. Ok, muchas gracias.
También nos saluda Marco Olivares. Hola, profe, buenas noches. Nuestra amiga Griselda García, también saludos. Carlos Roberto, muchas felicidades por este interesante evento. Tenemos también aquí otra pregunta de nuestro amigo Mario Francisco Leite Guerrero. ¿Todas las novicias entraban por su voluntad? Ok, súper importante, interesantísima esa pregunta. Fíjense que en efecto no podemos decir que todas, aunque un requerimiento también, que bueno que lo dijo, un requerimiento era, de hecho, cuando se le hacía una entrevista a la chica antes de entrar al noviciado, a la joven, y una gran pregunta, quizá la más importante era, ¿vienes de tu voluntad? Ellas pues decían que sí, o algunas pues decían que no. Cuando decían que no, pues entonces no las dejaban entrar. A las que decían que sí, pues entraban. Ahora, el noviciado, como les dije, era una preparación para ser religiosa. En el noviciado tenían una maestra de novicias, tenían confesores que les enseñaban, les mostraban cómo era la vida dentro del convento, les enseñaban reglas, que son básicamente las normas que tenían que seguir, las reglas y constituciones dentro de cada convento, algunas eran distintas. Sí, terminaba el año de noviciado y lo mismo, se les volvía a preguntar que si querían entrar o no, y sobre todo a estas órdenes femeninas religiosas que eran un poco más estrictas, que eran se les denominó las descalzas, como las clarisas, justo las del Corpus Christi, o capuchinas o carmelitas, que vivían un poco más como más rigor religioso. Habían otro tipo de religiosas, las calzadas, se les denominaba, que eran como más leve la forma en la que vivían su religiosidad. De hecho, pues podían tener sirvientas, podían tener esclavas inclusive, ¿no? Pero en el noviciado, como les dije, pues básicamente era saber si ellas iban a poder vivir ese tipo de vida religiosa a veces tan estricto. Entonces, algunas, pues en ese momento decían, ¿saben qué? Yo no sirvo para esto, yo digo que no. Algunas inclusive en el transcurso del noviciado se salían y algunas otras las sacaban. Ahora justo este tema del Corpus Christi yo lo trabajé en la licenciatura y lo trabajé en la maestría, pero lo sigo trabajando y sigo haciendo como mis cosas de este tema, pero ahora en el doctorado justamente me dediqué a estudiar los casos de monjas investigadas y procesadas y denunciadas ante la Inquisición. Entonces, algunos de estos casos, encontré 2 o 3 que eran novicias y que al final una forma de rebelarse a sus autoridades era, nos está mostrando que pues no servían para la vida religiosa. Entonces, algunas también la sacaron, ¿no? Algunas entonces que entraron al noviciado, como decía la pregunta, puede verse que algunas no entraban de su voluntad, ¿no? Algunas no era la opción que le daban inclusive su propia familia para decir, pues es mejor que estés allá, vas a darme prestigio, vas a estar segura, vas a ayudarnos a salvar nuestra alma, porque era así la ideología del periodo, pero finalmente algunas no entraron con una vocación verdadera y se notan muchos de los expedientes que, bueno, yo pude ver. Algunas sí, muchas sí, muchísimas. Yo creo que la mayoría sí, porque consideremos también que pues era una sociedad religiosísima y ser monja era como en la actualidad, no sé, ser una gran estrella o influencer, ¿no? Ellas inclusive podría yo decir que eran influencers. Sus vidas, sus autobiografías las escribían, las pasaban a la población y ellas tenían muchísimo prestigio. Inclusive había mucha gente que iba a los conventos, ellas no podían salir, pero iban solamente para intentar conocerlas, ¿no? Escuchar su voz porque tenían como fama de santidad. Pero en efecto, algunas no tenían esa vocación y se mostró en las oportunidades que ellas tuvieron, pues la mostraban, su rebeldía. Ok, muy interesante, muchas gracias. Saludos, amiga Maridans, buenas noches. Raquel Carrillo, nuevamente, muy buenas noches. Nuevamente Mario nos pregunta, Mario estuvo muy atento.
también nos dice, solo consta de un tomo, el libro que nos mencionaste de información. Ah, ok. Muchas gracias, Mario, por estar muy atento y por tus dudas. Este es el primer libro de informaciones. Fíjense, justo para estar buscando la información de una monja de Cholula, hace como 2 semanas fui al convento. El convento del Corpus Christi ya no está donde yo les mostré, está frente a la Almicifra Juárez. Ahorita las religiosas sigue esta comunidad viva, ya no son indígenas nobles o indias nobles, como se decía, era el término que están en los documentos del siglo XVIII, ya no siguen ahí, ahorita están en Tlalpan, es una comunidad viva. Me han dado el acceso y lo cual le agradezco mucho a sus expedientes para ir buscando a estas mujeres y el ejemplo de estas mujeres activas intelectualmente y religiosamente. Y justamente hace como 20 días pude ver todos, ahora sí. Hace como un año vi el primero, no, hace como 2, 3 años, no más, fue antes de la pandemia. Vi el primer tomo y hace como 20 días más o menos vi el segundo, el tercero y el cuarto. Son 4 tomos así enormes, donde están las informaciones de todas las que entraron desde 1724 hasta, si no mal recuerdo, 1807 está registrado el tercer tomo y el cuarto tomo es algo muy especial porque es una cosa así, pero no está empastado, es decir, no es un libro, solamente están las informaciones que son como hojitas, las hojas, y entonces se iban ahí guardando ya cuando veían que ya tenían muchas informaciones, pues ya las mandaban a empastar. Pero el Oye, cuarto que una tiene... pregunta. Sí. Perdón que te interrumpa. En esta parte de historia de las mujeres y resaltar esta parte intelectual, me salta a pensar, ¿este compilado lo hacían las mujeres o lo hacían hombres? Como les comenté hace ratito, como les conté hace rato, esta compilación de informaciones las hacía, para el caso del Corpus Christi, un franciscano, porque ellas dependían de los franciscanos y recordemos que ellas hacían 4 votos de religiosos: pobreza, obediencia, castidad y clausura. Clausura significaba que pues definitivamente no iban a poder salir del convento porque, como les dije, su gran tarea era estar, básicamente, una de las más importantes era rezar, ¿no? Olvidarse del mundo, enfocarse en ser esposas de Cristo y ayudar con eso a la humanidad a partir de sus rezos o cantos. Entonces, con la clausura, ellas no podían salir a no ser que salieran por algún peligro, algún temblor o inundaciones tan comunes en la Ciudad de México en el periodo novohispano, entonces podían salir, o para fundar otro convento. Entonces, estas informaciones las hacía un hombre. Se iba a los pueblos, buscaba al cura para ver su fe de bautizo, eso es muy importante y se me pasó decirles, para ver si de verdad estaba registrada en el libro de indios, porque habían en las parroquias novohispanas habían distintos libros, ¿no? Libros de indios, libros de españoles, etcétera, ¿no? Gente de razón, así decían algunos conventos, algunos libros de españoles, salían estos hombres, hacían las averiguaciones, buscaban testigos, algunos, por ejemplo, Paula, la de Chalco, ella llevó a sus 3 testigos y dijo, a ver, aquí están, y son españoles, como les dije, como para que vean que tenemos prestigio y por ahí buena relación con los españoles. Pero después dijeron, no, a ver, vamos a averiguar a otros, ¿no? Que seamos nosotros quienes los elijan. Entonces, ellos registraban, estos hombres franciscanos, en este caso registraban, hacían unas especies de hojitas, como folletitos chiquitos, como de más o menos unas que serán, depende, varía, no sé, unas 5 o 6 hojas, pero dobladas, grandes, y cuando ellos decían, bueno, estas informaciones son buenas, las pasaban al convento, la abadesa y las madres de consejo las revisaban y las iban archivando. Yo las vi sueltas para el tomo 4. El tomo 4 igual es una cosa así enorme, pero no está empastado. Entonces, esas son las de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y están así, pero no están empastadas, están sueltas las hojas de cada información de cada religioso. Ok, muchas gracias. Nuestra última pregunta ya, porque ya veo ansioso a Juan que te quiere preguntar, pero también nuestro amigo que nos está viendo, Carlos Roberto Cruz Gómez,
Nos comentan, de la provincia de Chalco, solo profesaron 3 mujeres nobles durante la última centuria del dominio colonial, ¿o hubo más de este distrito? Para el periodo novohispano, yo me guié en la búsqueda de esta historiadora pionera que les comenté hace rato, Josefina Muriel. Ella fue quien abrió los estudios de monjas y a partir de ahí hay muchísimos estudios. Ahorita está mucho de moda, creo, el estudio de vida conventual femenina, muchísimo. Y ella hizo el primer listado. El primer listado lo hizo ella y ella registró a estas 3 mujeres, inclusive registró a 4. Hay otra que es de Amecameca, me parece. Yo pude entrar al libro de informaciones y tomar fotos de estas 3, pero como les dije, ella en un principio dijo, es que el primer libro de informaciones no está, pero aquí el punto es que sí existe. Y la verdad es que yo les agradezco muchísimo a las religiosas porque han tenido la confianza de dejarme entrar a su archivo, porque hay muchas comunidades religiosas, tanto masculinas como femeninas, que no dejan entrar, pero para nada, porque son archivos particulares. Entonces ellas me han dado la confianza y eso es enorme. Entonces, ya que Josefina Muriel dijo que no existía el libro, podemos pensar que entonces ella no revisó todos los libros. Entonces, yo tengo los datos de estas 3, pero puede ser que 4, perdón, pero puede ser que sí hayan existido más. Como les dije, son documentos muy grandes, son libros muy, muy grandes y la verdad es que, claro, uno de mis sueños en esta vida es poder registrar a cada una de esas mujeres e ir viendo como sus familias, sus antecedentes, etcétera, pero por ahora tenemos la noticia de solo 4, aunque no descartamos que pueda existir más. Claro. Claro. Uh-huh. Ahora sí, Juan, te damos la palabra. Híjole, pues ya contestó todo lo que lo que yo tenía pensado, pero quedan algunos comentarios pendientes que me llaman mucho la atención. Yo te quiero reconocer esta presentación, Sixian. Me pareció muy interesante, más sobre la parte intelectual de la mujer, que yo sí la había pensado alguna vez lo platicamos, me parece que en seminarios, cuando cursamos en el posgrado, pero me saltó muchísima información, ¿no? Y ese papel que tú estás rescatando de las mujeres, digo, me parece fundamental en esa parte, que quizá tan encerrada y como dices, no es que esté oculta, sino más bien esa protección que tiene pues ese tipo de personas, ¿no? Porque son archivos personales. Y justamente era una pregunta, ¿no? ¿Qué tan difícil es era una de mis preguntas, ¿no? Acceder a ese tipo de archivos, porque si de por sí a un archivo, en teoría público, nos cuesta mucho a nosotros que nos dedicamos a la investigación, ahora un archivo de esa índole, no sé qué tan complejo puede ser, digo, pues ya a ti ya te reconocen porque sabes mucho en materia y los artículos y demás, pero me imagino que se debe ser una labor compleja, ¿no? Esa era el primer comentario que te iba a hacer. Y pregunta, ¿no? ¿Qué tan complicado es el acceso a los archivos conventuales? La otra, había una distinción muy, digamos, grande o estrecha entre, por ejemplo, una monja o una religiosa indígena a una española, por ejemplo. Esa es una pregunta que también te quería hacer. ¿Qué tanto había esa distinción, el trato en los conventos? No sé si se regía también, y quería preguntarte sobre si los dotes, si había un dote en específico, ¿no? A la usanza europea, donde también pues se beneficiaba digamos que la familia, ¿no? Tú lo mencionaste, digo, eso me llamó la atención. Y recordemos que pues, parte de la nobleza importante del Valle de México, pues también se estableció en la zona de los volcanes, ¿no? Sumado a toda esta parte de los conventos, de las haciendas, de las grandes construcciones y las grandes producciones que tú mencionaste, supongo que por eso también se relaciona esta parte de tener los conventos ahí, ¿no? Y estas personas que tienen un poder muy grande, ¿no? Tú hablabas de algunas cuantificaciones que me parecen a ser muy importantes en ese momento. Entonces, básicamente, la importancia, o más bien la distinción, perdón, entre la India como tal religiosa y la religiosa española, ¿no? Pura. Y finalmente, para que cerremos con la última pregunta, ¿por qué crees, bueno, tú, Sixian,
¿por qué se ha olvidado, por qué se ha dejado de lado este papel de las mujeres o no sé, ¿no? Igual me equivoco porque yo no soy experto en esta parte, yo hago más historia de la ciencia, pero el papel de la mujer, ¿no? Y esa parte intelectual que afortunadamente pues está rescatando, pero ¿qué ha pasado o por qué se ha dejado de lado? Igual por el recelo de que no se muestren los archivos, de lo difícil que es acceder a ello, o pues siempre que se habla de la historia de los hombres, ¿no? Que eso es algo también que está muy marcado en la historia. Esos serían mis preguntas, comentarios. Ok, pues muchas gracias, Gracias. porque pues se nota tu interés. No, Y sí, sí, pues, claro. eh, bueno, pues mira, primero, ¿qué tan difícil es entrar a archivos conventuales? La verdad es que sí es complicado, sí es un poco complicado porque estas comunidades son muy cerradas. Algunas, sobre todo, por ejemplo, hablando de las actuales del Corpus Christi, como les dije ahorita, pues ellas ya no son indígenas puras ni nobles, ¿no? Ahorita pues son mujeres de distintas partes de la República que tienen una fe y tienen una devoción y tienen una vocación. Pero pues son muy recelosas de su documentación y qué bueno, ¿no? Porque sabemos, con Benito Juárez se hizo una exclaustración de religiosas y de religiosos también. Entonces, con Benito Juárez se perdieron muchas de las leyes de reforma, por ellas se perdieron muchísima documentación de archivos. Desgraciadamente hay muchas comunidades que ya no tienen sus archivos y el Corpus Christi es uno de los pocos conventos que los mantienen. Poder acceder ahorita pues me dan esta oportunidad, lo cual yo les agradezco mucho, sobre todo a la encargada del archivo, la hermana Eucaristía del convento de Corpus Christi, pero cuando yo empecé a trabajar y yo dije, yo quiero hacer algo del convento de Corpus Christi, pues llegué, me presenté y me veían así como esta niña que, ¿no? Me ayudó muchísimo que yo conocía a un padre, a un cura aquí de Ozumba y él me dio una carta de recomendación diciendo que pues yo era buena persona, ¿no? Entonces, a partir de ahí ellas me dieron el acceso no completo, pero me fueron como diciendo, a ver, ¿qué quieres? Ah, pues yo quiero investigar las otras fundaciones, la de Oaxaca y la de Morelia. Ah, tenemos algo. Entonces me iban como llevando cositas, fue con el tiempo. Esto yo te digo, yo llevo investigando el convento de Corpus Christi desde mediados de la licenciatura y estamos hablando como de 2007. Entonces ya llevo mis años. Ahorita puedo decirles, no, pues me dan acceso y las quiero mucho y la última vez que fui fue alguna cosa hermosa porque me estaban dejando revisar su libro, el tomo 3 del libro de informaciones, y estaban las religiosas ahí, yo contándoles de la historia de su convento, pero al principio pues estaban un poco recelosas en eso porque además algunos investigadores, eso no se hace, muchachos, algunos investigadores o investigadoras sobre todo, iban y les robaban su documentación. Entonces, ellas deben protegerlos y como les digo, qué bueno que lo protegen. Es complicado, sí, pero tienes que irte las ganando y tienen que irte conociendo, ¿no? Para ver cómo, pues yo no voy a robarles nada, a mí me interesa la historia de su convento, por esto, les iba mostrando, les iba diciendo es importante porque nos muestra mujeres, importantes, activas, listas, esta monja que les dije, Sor Petra, no, Sor María Dominga de Santa Coleta quería fundar más conventos y le escribió al virrey y le escribió al rey y escribía, o sea, mujeres activas, no pasivas ahí nada más obedeciendo. Yo les iba explicando y como les digo, hay información poca a veces para los conventos de monjas y yo me acerqué justo a los conventos de monjas porque era mi interés la historia de las mujeres desde la licenciatura y desgraciadamente yo estoy segura que hubo muchísimas mujeres que a lo mejor no sabían leer y escribir, pero le buscaban la forma para tener beneficios para ella y para sus familias, indígenas pobres, que desgraciadamente no tenemos un testimonio de ellas, pero estoy segura que existieron. Y la única forma de tener estos vestigios históricos, estos documentos, pues la única forma es con los archivos, ¿no? De estas mujeres nobles que pues tuvieron el privilegio de entrar a estos espacios.
Hay conventos que no. Hay un convento, el de San Lorenzo, que trabaja mi queridísima doctora Alicia Basarte, que el convento de San Lorenzo, justo con la exclaustración de las leyes de reforma en el 19, para proteger su documentación, se fueron a España. Y la documentación de un convento de la Ciudad de México está en Madrid, que gracias también a la doctora Alicia Basarte y sus trabajos con estas religiosas, permitieron tener el acceso a mí, porque fui yo quien fue a Madrid a tomar fotos de sus documentos, pero no están en México, o sea, el Corpus Christi tiene, yo creo que esa oportunidad muy importante y ese privilegio de que tiene parte de su documentación ahí. La otra pregunta era sobre las dotes. Las dotes, sí sabemos que en el periodo novohispano existía esta costumbre que venía desde la península, desde España, de que cuando una mujer se casaba tenía que dar una dote importante y eso se le daba a su esposo. En la Nueva España se siguió esa costumbre y para el caso de las monjas, dependiendo de la orden, como les dije, habían distintas órdenes religiosas. Las calzadas, es decir, las que tenían una vida un poco más relajada, podríamos decirlo, les pedían dotes. ¿Quiénes eran las calzadas? Como las concepcionistas, como las jerónimas, como las agustinas, que tenían conventos muy grandes, que inclusive las monjas, como les dije, tenían sirvientas, tenían esclavas. Los conventos eran enormes, enormes. Era como dice el doctor Manuel Ramos, una ciudad dentro de una ciudad. Entonces, donde vivían, sus habitaciones en realidad eran como departamentitos, porque eran como de segundo piso y tenían 2 habitaciones y tenía sala y tenía su biblioteca y tenía su cocina y tenía su gallinero y tenía su espacio para sus gatos y sus perros. O sea, dependía. Este tipo de conventos, de este tipo de órdenes, sí pedían dote. Las descalzas, como la del Corpus Christi, ellas no pidieron dote para acceder. Como les dije, era un dinero muy importante, algunas llegaron a ser 3,000 pesos, 4,000 pesos, pero esa dote no era obviamente para su marido, porque justo ellas pues se casaban con Cristo, ¿no? Pero esa dote servía para mantener al convento y mantener a las religiosas. Entonces, ¿cómo lo hacían para mantenerlo? Lo que yo les decía al principio, ellas invertían ese dinero en préstamos y entonces cobraban, dice la doctora Gisela von Wauser, que se ha dedicado a estudiar este tema de la historia económica de los conventos de monjas, pedían el 5% del total del préstamo anual. Entonces, a partir de ahí, también a partir de las dotes que juntaban de estas religiosas, como les dije, gente de la élite, gente rica que tenía el recurso, compraban propiedades, las rentaban, entonces iban haciendo sus negocios. Ellas dentro también había una específica que era la contadora, Sor Juana Inés de la Cruz fue contadora de su convento 3 veces, por ejemplo. Ellas tenían el contacto con un hombre, el mayordomo, que ellas desde dentro organizando el dinero, pero también ellos desde fuera viendo las rentas, que los préstamos, etcétera. Entonces eran un mundo femenino muy, muy activo, ¿no? No pensemos que solo se dedicaban a rezar, no, era una cosa súper interesante porque era lo económico, era lo intelectual, escribían, no solo Sor Juana es la maravilla y todos estamos de acuerdo, Sor Juana es una intelectualidad femenina por excelencia, pero no solamente Sor Juana escribía, es que hay diarios de religiosas, hay biografías religiosas, hay religiosas escribiendo poesía, hay religiosas leyendo no solamente libros devotos, sino otro tipo de libros. Yo encontré para el caso del doctorado algunas denuncias contra religiosas que estaban leyendo novelas de caballería, como novelas de amor. O sea, hay otro tipo de literatura que está circulando dentro de los conventos y que al final a veces nos imaginamos a mujeres encerradas, ¿no? Encerradas y pues que nada más están ahí haciendo nada. Y no, finalmente lo escuché, no recuerdo bien de quién esa frase, que al final estar encerradas en un convento les daba la libertad, paradójicamente, de hacer muchas actividades que si hubieran estado casadas no hubieran podido hacer. Claro. Y la última pregunta que me decías,
¿por qué este rezago en estudios de mujeres? Mucho sí tiene que ver con la forma en que se escribió la historia, ¿no? La forma en la que se escribía la historia desde hace muchos años. Nosotros sabemos, fue desde recién en el siglo XX que empezó a voltear a ver a otro tipo de fuentes, a otro tipo de temas, con la Escuela de los Anales, justo lo sabemos, que empezaron a la escuela francesa, que empezaron a volver a ver otros temas, ¿no? A gente que antes no se había volteado a ver, como a la gente de los de abajo, ¿no? Como se dice, a trabajadores, a mujeres que estaban, a figuras o actores históricos que estaban antes, pues un poco, pues como que sin importancia, ¿no? Y dentro de estos actores estaban las mujeres. El boom de la historia de las mujeres inicia en el siglo XIX. Para el caso de México, inicia justo más o menos como a principios del siglo XX, con algunos seminarios en el Colegio de México, sobre todo, que empiezan a buscar la forma de empezar y que está muy relacionado con estos movimientos feministas de buscar como el voto de las mujeres, a buscar derechos hacia las mujeres, que el divorcio, etcétera, y historiadoras, mujeres, entonces comenzaron a decir, bueno, vamos a ver cómo ellas fueron partícipes de la historia, no solamente los hombres, ¿no? Pero este gran interés en México se vino desde el interés que empezó a haber en Europa, en Estados Unidos, de buscar a las mujeres y demostrar que ellas también habían sido actores importantes dentro de la historia, y que el movimiento feminista finalmente pues ayudó un poco a esto, ¿no? Y al final, pues el resultado pues es un temas de mujeres muchísimo, muy desarrollados en la actualidad. Ahí yo conozco a colegas que están haciendo no solo vida como mentor femenina, están haciendo investigaciones sobre trabajos súper interesantes, sobre mujeres mineras, sobre encomenderas. Hay un texto súper interesante de una española que recién ganó un premio en España y le publicaron su libro sobre mujeres encomenderas en Perú. Entonces, mujeres que administraban haciendas, etcétera, ¿no? Entonces, si bien fueron más o menos como en los años 40, más o menos el boom en México fueron, yo creo, mucho los 60, y a partir de ahí muchas de nosotras pues estamos siguiendo esta línea, ¿no? De hacer historia de mujeres. Cuando me preguntan qué haces, justo la presentación, pues dije, yo hago historia de mujeres, me enfoco en vida documental porque es como de la telita donde me agarro para sacar las historias de ellas, ¿no? Pero al final, pues son historia de mujeres. Claro. Sixian, quería pedirte un favor. Hay una chica aquí, estamos transmitiendo en TikTok, se llama Ros Fuentes. No sé si le puedes mandar un saludo. Ella ha estado toda la conferencia en TikTok. Recuerden que transmitimos también. Y bueno, ella ha estado aquí al pendiente. Y bueno, amiga, es un gusto. ¿Cómo me dijiste, Ros Fuentes? Ros Fuentes, no sé si la conozcas. Un saludo. No, pero qué bueno que anda por aquí con nosotros. Un gusto, y la verdad es que, como les dije, es un espacio súper interesante. La difusión histórica siempre se me ha hecho una labor muy importante del historiador, siempre, y qué bueno que ustedes tengan estos espacios. Sí, gracias, amiga. No, gracias a ti porque pues sin ustedes no podremos hacer este espacio. Reitero, pues yo te felicito por este tema tan bonito que pues desde que nos conocimos lo has trabajado ya hace algunos años, no diremos cuántos años, pero ya es un rato, ¿no? Que nos conocimos en el posgrado, y justamente pues tú sigues en este tenor. Yo sé que ya eres una experta, recientemente obtuviste el grado de doctorado o de doctora, y eso habla mucho, ¿no? Del trabajo que tú has desarrollado, tus artículos, las conferencias que llevas a cabo, y a pesar de que pues no nos veamos, ya esto es un discurso personal, pues sabes que te aprecio mucho. Yo te admiro mucho desde que nos conocimos. Siempre que te he escuchado me gusta mucho cómo hablas de ese rescate de las mujeres, y reitero, te agradezco mucho que hayas tomado, que nos hayas dado este espacio en tu tiempo, porque sé que eres una mujer muy ocupada, y que aprendiéramos tanto, ¿no? Porque en verdad me hiciste pensar muchísimo
me da pauta a que desarrollemos más cosas y yo también para seguir escribiendo, y eso es lo que hace falta, ¿no? Para desarrollar ciencia. Entonces, Sixian, te agradezco, te mando un abrazote, en verdad, mil gracias por estar aquí. Se nos pasó más del tiempo que tenemos prevenido, creo que no se nos había el tiempo así con otro ponente, y bueno, rescatar esa parte de las mujeres, ¿no? Que es muy importante, ojalá que sigas con esto, sé que lo vas a hacer, y bueno, pronto pues tendremos también a otros amigos del posgrado, ¿no? Que estaría padre que estuvieran por aquí. Amiga, te mando abrazos, Sí. Estéreo, si puedes ir cerrando, por favor. Sí, claro que sí. Doctora Sixian, pues nuevamente muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Aprendimos mucho y efectivamente eres con la primera ponente que nos pasamos de tiempo. Está súper interesante tu tema. Esperamos que nuevamente en otra ocasión nos puedas brindar nuevamente un espacio. Me gustaría saber más, qué más hacían esas mujeres, ¿no? Por lo visto a ti, este estudio que llevas durante años, que podemos sacar cuentas, Juan, porque es licenciatura, doctorado y Maestría y demás. doctorado. Mira, te ha llevado a viajar a Europa, a conocer más, seguir investigando, ¿no? Y eso yo creo que no tiene precio. Se ve que te gusta lo que estás haciendo, que estás enamorada de este tema, y eso se refleja en ese entusiasmo, en tu forma de platicarnos, de comentarnos, y muy ameno, ¿no? Porque normalmente en la historia, pues a muchas personas les aburre, no les gusta. Y sin en cambio, mira, los espectadores que hemos tenido han estado muy atentos. Ojalá y nos puedas apoyar, doctora. Se quedaron algunas preguntas por ahí en el aire que ya por el tiempo ya no las responder. Ojalá y por favor nos puedas apoyar, tanto responderlas por TikTok como por nuestra página en el Face. Y pues no nos queda más que agradecerte y muchísimas gracias por todo. Ya ahorita pues ya nos despedimos. No, a ustedes. Ahí. Normalmente les pedimos que nos den un dato curioso, un dato interesante, pero ya no me voy a enojar que me digan doña. Exacto. Un dato curioso de doña y don. Entonces, sí. Grande de que me digan, ¿qué va a querer doña? En efecto, sí, te están dando muchísimo prestigio y nobleza, acuérdate. Ya no me voy a molestar. Ya, el dato curioso, amigos, no se enojen cuando nos digan doña. Pero doñita Don y doña. Doña, mejor. Doctora Sixian, muchísimas gracias. Amigos del Valle de México, pues los esperamos nuevamente para el siguiente mes de septiembre. Vamos a estar haciendo aquí un pequeño espacio. Estén muy atentos, por favor. Yo sí les doy un dato curioso. ¿Sabían ustedes desde la raíz que en esta semana nuestra página cumple 1 año? No lo sabían, ¿verdad? Pues ahora sí ya se los dije. Tenemos por ahí algunas actividades y queremos pues, que nos sigan por nuestras páginas y demás para que vayan creciendo esta bonita comunidad que vamos formando, prevaleciendo con la historia, ¿sí? Entonces, pues no nos queda más que agradecerles a todos los amigos que nos vieron y que van a ver este video y que pasen un excelente fin de semana. Bonita noche. Gracias, Six. Hasta luego. Abrazos. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Linda noche. Gracias, Six. Hasta luego.